parece la mejor forma de explicar la diferencia que hay entre la disculpa, el perdón humano y el perdón de Dios. Hace mucho tiempo en encuentro matrimonial nos explicaron. Y ellos decían que nuestra vida es así más o menos como una hoja. Y cuando se da la ofensa, la calumnia, se rompen las relaciones, entonces nuestra vida se arruga, quedan cicatrices de la ofensa, de la agresión. Y entonces cuando uno pide disculpas, esto que se ha arrugado se vuelve a desdoblar. Y eso es lo que se llama la disculpa, el perdón humano. Pero miren, quedan, ¿no?, los signos y los rasgos de la ofensa, del daño, de la agresión, de la calumnia, de la pelea producida por cualquier motivo. Sí, se hace un esfuerzo, te disculpo, pero queda ahí esas cicatrices, esas marcas. De tal forma que en cualquier momento vuelve. Ya disculpaste algo, pero le vuelves a sacar a la esposa, al esposo, al hijo, al hermano, a la hermana. ¡Ay, tú lo que hiciste! Porque claro, simplemente fue una disculpa y un perdón humano. En cambio, el perdón divino te restituye a esta situación. ¿Ya? Vuelve a lo que era realmente original. No queda ningún signo de aquella ofensa, de aquel daño, de aquella calumnia que ha producido ese odio y ese rencor. Se ha perdonado. También hay una bonita frase que conocemos muy bien: borrón y cuenta nueva. Entonces, queridos hermanos, de esto concluimos que el perdón solo es posible con Dios. Si no hay fe en Dios, no hay posible perdón. Hay disculpa, hay cierta comprensión, pero siempre quedan marcadas esas ofensas que se ha ocasionado en tu vida. El perdón, queridos hermanos, es divino. Por eso cuando viene un matrimonio, por ejemplo, a casarse por la iglesia, es para adquirir ese fruto sacramental del perdón. Lamentablemente muchos matrimonios ni lo saben, pero cuando se casan sacramentalmente, adquieren ese don, ese fruto del Espíritu que les da la capacidad de tener paciencia, de comprender y de perdonar. Tan importante el sacramento del matrimonio. Pero lamentablemente, como digo, muchos matrimonios ni siquiera saben los beneficios del sacramento. Ahora bien, queridos hermanos, cuando tú odias a alguna persona, voy a hablarles ahora de los frutos del perdón. ¿Qué produce el perdón? ¿Por qué es tan bueno perdonar? Cuando tú odias a alguien, cuando tú guardas rencor a alguien, piensas que le estás haciendo daño a la otra persona. Y no es así. Lo que está sucediendo es que tú te estás haciendo el mayor daño.
te estás haciendo esclavo de ese odio, de ese rencor, de ese deseo de venganza. Grave es esto, queridos hermanos. Me lo va a pagar, ¿no? Lo que oímos en los medios de comunicación. ¿Y qué pide? Justicia pido. Entonces, miren, queridos hermanos, éxito hay que recordar y hay que clarificar. El primer fruto del perdón es la libertad. Te haces libre. Libre de ese odio, libre de ese rencor, libre de ese deseo de venganza que te acaba en tus positivas energías. Es libre de ese deseo de venganza que prácticamente te envejece y te hace triste la vida. Pero es que me ha hecho tanto daño, se ha quedado con la mitad de mi herencia. Porque se refiere el perdón a ofensas grandes, ¿no? No a cualquier cosita. Ahorita, cuando estaba viniendo, se ha acercado un borrachito a pedirme que limosna y no, pues no tenía. Me ha dicho todo lo que quería y ha podido. Pero eso no es una ofensa. Pobrecito, loquito. Las ofensas se refieren a estos temas delicados que tocan a tu salud, a tu economía, a la familia, a tu fama. Esas cosas duelen, duelen. Más todavía cuando es de la esposa, del esposo, de los hijos, de las hijas. A ese tipo de ofensas se refiere, a la mamá. Entonces, queridos hermanos, el primer fruto del perdón es la libertad. ¿Qué es? Libertad. No se equivoquen. No se equivoquen, hermanos. Ustedes no están haciendo daño a nadie al odiar. El único que se está haciendo daño es ustedes mismos. Incluso apartándonos un poquito de la fe, por un poco de inteligencia nomás ya tenemos que darnos cuenta. ¿Ya? Y ustedes son inteligentes, consumen neurobimin y todas esas cosas. Bueno, el segundo fruto, queridos hermanos, el segundo fruto del perdón es que nos hace recobrar nuestra dignidad de hijos y de hermanos. Por eso en el Padre Nuestro se dice, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos diciendo, Señor, no nos perdones si nosotros no somos capaces de perdonar. Entonces, si nosotros perdonamos, retornamos a ser hijos de Dios y retornamos a ser entre nosotros hermanos. Miren el fruto del perdón. Y mientras no perdone, estoy distanciado de Dios y distanciado de mis hermanos. Y no es lindo aquello. Cuando estás enojado con alguien no puedes ni acercarte, ¿no ves? Estás enojado con Dios, ¿cómo vas a ir a la Eucaristía? ¿Cómo vas a acercarte a la comunión? Entonces, miren, queridos hermanos, el perdonar, segundo fruto, nos restituye nuestra condición de hijos de Dios y nuestra relación fraterna, familiar entre nosotros. Pero así, ¿ya? No en esta forma. En esta forma, a eso no se necesita creer en Dios. A eso. Un poco de formación en relaciones humanas y punto. ¿Ya? El tercer fruto, queridos hermanos, del perdón es que estamos habilitados para amar al estilo del Señor. Y por eso es tan importante.
Porque si no somos capaces de perdonar, nunca vamos a poder amar. El perdón nos devuelve la capacidad de amar, pero al estilo de Jesús. No amar solo a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos dan duro. Lindo es eso, hermanos. Lindo es amar a los que nos odian. Lindo había sido, che. Es una paz y una felicidad, pero enorme que se siente, interior. Ahora, tercer pasito, queridos hermanos, 3 cositas para, ¿qué podemos hacer para perdonar? No se olviden. Primera cosa, el perdón es divino. Segunda cosa, los frutos del perdón es, en primer lugar, el perdón nos libera, felicidades, nos hace libres, porque mientras odiamos somos esclavos de nuestro odio, de nuestro pecado. En segundo lugar, el segundo fruto del perdón es que nos restituye nuestra condición de hijos y de hermanos. Y la tercera, nos habilita para amar al estilo de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos perdonar? Porque esto es difícil. Fácil es en la teoría. Incluso en esa pequeña ofensa que me estaba haciendo este borracito, como estaba con la Biblia, quería darle uno. ¿A qué? Duerma hasta mediodía, ¿no? Semejante Biblia, con la misma palabra, no lo he dicho mejor. Igual también cuando era joven, especialmente cuando medía 1,80 y tantos, y manejábamos algunos chofercitos así de 1,50. Uno tenía la tentación de bajar y darle un cocazo. Pero no es fácil, ¿sí? En esas ofensas tanto queremos reaccionar como gallitos finos. Imagínense en otro tipo de ofensas mucho más dolorosas, mucho más graves. Este tema de la fama de las personas, ¿no? Es un tema tan delicado, pero en fin. La primera cosa, queridos hermanos, para poder perdonar es que tenemos que ser humildes. ¿Ya? Ahí está, miren una primera cualidad para poder perdonar. La persona soberbia, la persona vanidosa, orgullosa, que se cree lo máximo, ya no tengo que decir malas palabras porque en la televisión nos ven, ¿no? Los que se creen lo máximo, no pueden perdonar. Solo las personas humildes, que se reconocen pecadores, pecadoras, y que además han recibido el servicio del perdón, esas pueden perdonar. Humildemente reconozco que soy un pecador y el Señor me ha perdonado, mis hermanos me han perdonado, entonces estoy habilitado para perdonarme a mí mismo y para perdonar a las personas que me ofenden. Humildad. Solo los humildes son capaces de perdonar. Si no hay humildad, no hay perdón. Más hay justificación. Me ha ofendido, me lo va a pagar, justicia quiero. No, eso es lo otro. Me gusta, me sonrío siempre cuando veo los noticias. Justicia quiero. ¿Qué justicia será esa? Muy bien. ¿Y qué se media esa justicia? Eso es lo más grave, ¿no? Entre paréntesis, hay una ley contra la violencia familiar, bien que haya. Pero tenemos buen porcentaje de detenidos por esta causa en la cárcel, de detenidos preventivos.
Y este padre que por las copitas, por algún motivo ha sido violento contra la esposa, está en la cárcel. ¿Y quién lleva ahora la comida a la casa? Entonces, no solamente que se ha sancionado a un delincuente, sino que se han creado 3 o 4 nuevos delincuentes, porque tienen que salir a buscar con qué comer. No sé por qué no pensarán nuestros abogados esos cuando hacen las leyes, y pues el gobierno debería hacerse cargo de la esposa y de los hijos que quedan en el lugar, ¿o no? En vez de estar llenando de cemento nuestras calles. Bueno, cerramos paréntesis. Eso lo dejamos para otro debate. Entonces, queridos hermanos, la humildad. Segundo, este segundo es importante, que parte lógicamente de la humildad. Tenemos que abrir nuestro corazón para que el Señor se haga presente en nuestro corazón y sea Dios quien perdone. Hemos empezado diciendo que el perdón no es humano. Eso es de Dios, eso es divino. Solamente las personas que aman a Dios, solamente las personas que tienen a Dios en sus vidas, perdonan. Los que no lo tienen, no perdonan. Entonces, cada uno de ustedes también puede estar evaluándose. ¿Guardo algún rencor? ¿Guardo algún odio? ¿Estoy planificando una venganza? ¿Me voy a alegrar con la desgracia de mi hermano? Uy, estás muy lejos de Dios. Dice tan lindo la palabra de Dios. El Señor quiere sacar tu corazón de piedra, que no perdona y no comprende a nadie, y quiere regalarte un corazón de carne, que te tenga paciencia, que te comprenda y te perdone. Aquí en este caso, en este punto, hermanitos, el perdón no es complicidad. Por favor. No, algunos entienden. ¿Qué es esto? Entre paréntesis también. ¿No? Digamos, mi esposo me agrede. ¿Tengo que perdonarle? Sí. Pero no tengo que quedarme a su lado. Chao, mi gatito. Sé que mi esposo está andando con otra. ¿Tengo que perdonarle? Sí. Pero no tengo que estar promoviendo el adulterio ni otra cosa. Chao. Eso es nuestra fe, hermanos. Yo te perdono, mi querido esposo, pero yo no voy a decir pegame hasta que me mates. No es así. En la primera agresión verbal, psicológica, física, chao, mi querido. Ya, listo. Y no pongan pretexto a los hijos ni a nadie. Igual, si una mujer se ha ido con otra, chao, chao, querida, ojalá me encuentre yo una Shakira, pero te vas. El perdón no es complicidad, por favor. El perdón es no guardar odio, no guardar rencor, no decir ahora, este es mi marido que me ha traicionado, vas a ver lo que es la traición. Yo me voy a meter con 10 hombres más, con todo el cuerpo de bomberos. No es así la cosa. ¿Ah? Eso es el odio, el rencor. Perdón, yo te perdono. No te guardo rencor. Más al contrario, mis sentimientos de amor hacia ti, intactos. Pero tu actitud rompió y destruyó nuestra relación. Por muy matrimonio religioso que sea. Esa es otra cosa. Por eso estamos diciendo, no pongan pretexto a los hijos. Ay, por mi hijo me haré matar nomás. Ni modo, por mi hijo que mi marido anda con 5 mujeres, por mis hijos. No es así la cosa. Por favor. Y ustedes saben que no es así. Manipulan a los hijos del un lado y del otro lado. Entonces, queridos hermanos, el perdón, cerramos paréntesis, no es complicidad. El perdón es no cultivar estos sentimientos de odio, de rencor, de venganza, de hacer daño a la otra persona, de pensar la maldad.
Ahí está otra forma, queridos hermanos, de poder perdonar. Señor, entra a mi vida. Y ustedes se van a dar cuenta que Dios está en ustedes cuando tienen esa posibilidad, esa capacidad de perdonar. ¿Y cómo va a entrar Dios a su vida? A través, pues, de la oración, de la lectura bíblica. Tan lindo está este mes de septiembre para leer la Biblia. A través de nuestra piedad, de nuestra participación eucarística. Queridos hermanos, ustedes están en las misas dominicales para que el Señor se apodere de ustedes y nos regale a todos nosotros, en primer lugar al que preside la Eucaristía, nos dé un corazón de carne y nuestras actitudes estén guiadas por los criterios de Jesús, el perdón. ¿Ya? Para eso es que vamos a la misa, para eso rezamos, para que el Señor actúe en nosotros. Y finalmente, queridos hermanos, podríamos dar tantas posibilidades para esto, pero para perdonar, pero tenemos que terminar la homilía, ¿no? Entonces, no se olviden, el primero, queridos hermanos, fundamental, ser humildes para reconocer que nosotros somos beneficiados del perdón de Dios y de nuestros hermanos. El segundo, abrir nuestro corazón para que sea Jesús quien entre en nuestro corazón y Él haga ese perdón. Y la tercera cosita que es muy del Papa Francisco, dar el primer paso. ¿Qué dice el Papa bonito? Dice, hay que primerear en el perdón. No esperes que te vengan a pedir perdón. Aun cuando tú hayas ofendido, tú acércate para primerearle en el perdón. Ahora, si te manda a rodar, ese ya no es ni problema tuyo ni problema de Dios. Ese es el problema del otro que se ha dejado envolver por el demonio, por el diablo, por el que busca la confrontación, la pelea, el odio y el rencor. Pero tú ya nada tienes que ver. Tú estás ya en ese camino de salvación. Has primereado. Discúlpame. Incluso se va a sorprender porque el que se quedó con tu herencia es el otro, no tú. Discúlpame si por motivo de herencias hemos peleado, querido hermano. Somos hijos de un mismo padre y de una misma madre. Nuestros hijos son primos, hermanos. Perdóname. Esa es el tercer consejito, paso que se les da para que nosotros podamos perdonar, podamos recibir el perdón de Dios y lógicamente gozar de los frutos de ese perdón. La libertad, la filiación divina, el amor fraternal y sobre todo, queridos hermanos, que ese perdón haga en cada uno de nosotros encontrar la paz y la felicidad. Que así sea.